Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas y este es el proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Acá, como pueden ver en el video de fondo, les estoy mostrando el proceso de corte y por acá en la esquinita donde me ven a mí les estoy mostrando cómo quedó la blusita. Me disculpan que no les pude hacer un video un poco más producido para mostrarles el resultado de la blusa, pero ando tan ocupada que realmente hago un esfuerzo bastante grande para poder compartirles lo que hago. Para cortar la blusa, doblan la tela a la mitad y ubican en la doblez de la tela el centro de la espalda y el centro delantero. En este caso yo no sé por qué yo lo reflejé y lo corté y me salió doble, pero bueno, tal vez estaba en automático con tantas cosas en mi cabeza que lo saqué así y no me di cuenta. Cortan todas las piecitas, recuerden darle margen de costura antes de cortar, marcar los piqueticos, son muy importantes para la hora de la confección, que se faciliten mejor las cosas. Y bueno, deseo que esta blusa les quede más linda que la mía y me cuentan si la hacen. Para hacer el patronaje de esta blusa estoy utilizando los moldes básicos de tejido plano. Recuerden que en el canal están por si ustedes aún no los tienen o si son nuevos por acá. Vamos a trabajar a la orilla del papel porque el delantero va a salir a doblez de tela y no necesitamos desperdiciar papel. Listo, entonces acomodamos el molde del centro delantero alineadito con la orilla del papel y lo vamos a trazar por el escote, el hombro y la otra parte. Luego tomamos el molde del costado y hacemos que coincida en punto de busto y hombro. Vamos trazando hasta llegar al piquete que tenemos en el costado. Recuerden que ese piquete es donde se genera la pinza del costado. Entonces ahí vamos a sostener el molde con el dedo en el punto del busto, lo giramos para devolverlo y que se una nuevamente al centro delantero. Continuamos trazando el molde, pero a partir del piquete. De esta manera, así como lo hacemos, es como inicialmente es el molde, que tiene la pinza del costado. Si ustedes tienen el molde entero, no lo han dividido en dos, pues no tienen que hacer todo este proceso, simplemente lo marcan tal cual como lo tienen. Yo en este caso, pues lo debo hacer y si las personas que lo tienen así dividido en dos, pues este es el proceso para poder hacer la pinza del costado, que aunque no la vamos a confeccionar, sí la necesitamos para hacer el desarrollo de esta blusa. Pero para hacer ese corte princesa necesitamos trazar la línea de la cintura porque vamos a trasladar, digamos que la parte del corte. Normalmente cuando hacemos un corte princesa nos basamos en la línea de la pinza y de ahí sacamos el corte. En esta ocasión vamos a trasladarlo para que quede un poco más pequeño y que quede como un costadillo mejor. Entonces, del punto de la pinza avanzamos 3 centímetros y trazamos una línea recta, eh, digamos que escuadrando con la cadera, llevamos esa línea más o menos hacia el punto del busto. Ahora con esta regla curva voy a trazar más o menos no tan a la mitad, sino un poco más hacia el costado. Entonces ahí hago una marquita y con la regla curva voy a trazar esa línea de manera que caiga sobre la línea recta que ya traía. ¿Listo? Resulta que como yo para poder formar este costadito debo cerrar la pinza del busto, entonces cuando yo vaya a unir esas dos piezas, el costadito me va a quedar más cortico. En este caso, entonces, bueno, acá voy a hacerle una pequeña pincita correctiva como para que la horma quede más bonita. Y aunque la pieza va a quedar haciendo un fruncido, queremos que se vea bien bonito sobre el busto. Entonces acá es como medio centimétrico lo que vamos a eliminar y simplemente de esta manera. Pero para recuperar lo que se nos pierde de la parte del busto, lo vamos a subir en la parte, digamos, de la sisa, ¿sí? Yo acá subí muy poquito y realmente debemos subir 1 centímetro más o menos o un poquito más de 1 centímetro. Y luego suavizar la curva de la sisa con esa línea que subimos, ¿listo? De esta manera, cuando ya esté cerrada la pinza y vayamos a unir estas dos piezas, esto va a casar perfectamente. Antes de cerrar la pinza vamos a darle 1,5 centímetros acá en el costado para suavizar un poco y recuerden que la pinza central nos está sirviendo de desahogo. Ese 1,5 centímetros que dimos ahí pues también nos sirve un poquito de desahogo y acá lo que vamos a hacer es suavizar la curva del costado para que no nos quede como tan marcada porque por más que tengamos curvitas
el cuerpo no es así como tan recto que llega a la cintura y luego sale, sino que es más bien una curvita bonita y suavecita. ¿Listo? Esta pinza central, como no se va a confeccionar, simplemente la anulamos y listo. Y aquí pues ya podemos ver que nuestro molde del delantero se va a componer de dos piezas. Simplemente les hago acá esta lineecita como para que vayan teniendo en cuenta que acá se dividió el molde del delantero. Y continuamos acá, entonces en el escote del hombro vamos a correr 3 centímetros y en la parte del centro vamos a bajar 2,5 centímetros. Recuerden que el acabado que va a tener el escote es con sesgo, entonces pues no, digamos que no queremos que nos quede tan arriba la blusa, así tan cerrada en el cuello. Bajamos ahí 2,5 centímetros y para darle esta forma curva vamos haciendo acá como una pequeña línea y luego sí unimos el punto de los 3 con los 2,5, pero que no nos quede como en punta esa curvita. ¿Listo? Ya terminado ahí lo del escote, entonces les indico cuál sería el molde del centro delantero, que va ahí por el hombro, baja la sisa y se une con la línea que habíamos trazado anteriormente. Voy a dejar la blusa así de larga y en el largo no le voy a dar margen de costura para que no me quede tan larga. ¿Listo? Ahora entonces para poder cerrar el costado, recuerden que sale a doblez de tela y que esta es la pieza 1 y que esta es la pieza 2. Ahora sí, vamos a cerrar la pinza del costado, entonces vamos a separar un poquito acá los moldes. Cortamos desde la parte de abajo hacia la sisa y acá separamos el molde. Para cerrar la pinza cortamos por este lado y vamos a quitar prácticamente esta piecita de acá para poder sobreponerla en la parte donde está el espacio de la pinza. Entonces lo que hago acá es unirla, pero tengo en cuenta que lo que debe cazar son las líneas pues punteadas del molde inicial, no la punta, ¿bien? Porque si yo hago que coincida la punta, pues el costado se me va a deformar. ¿Listo? Lo pego así y fíjense que me queda en punta la parte del busto, ¿sí? Entonces ahí debo suavizar. Y simplemente pues cortamos ese pedacito para que no nos vaya a quedar sobrando ahí tela y de pronto se genere como una burbujita. De esta manera ya queda bien bonita esa curva y debemos marcar entonces unos piqueticos en cintura y en la parte del busto para hacer más fácil la confección. Ahora para hacer la espalda, como voy a trabajar con el molde anatómico, voy a trazar una línea recta y sobre esa línea voy a apoyar el molde de manera que reposen sobre ella la punta del escote y la cadera. ¿Listo? Trazamos todo el contorno del molde y fíjense que ahí ese espaciecito que le estamos dando al hacer que la espalda quede recta, pues nos sirve también para darle un poco de holgura a la espalda. Y de esta manera pues sale la pieza a doblez de tela. ¿Listo? Trazo la línea de cintura para poder trasladar la misma medida del delantero, pero antes voy a suavizar un poquito la parte del costado para que no me quede tan recta. ¿Listo? Entonces tenemos acá que son 9 centímetros lo que mide el costadito, entonces de afuera hacia adentro medimos 9 y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para el costadito del delantero. Teniendo en cuenta que acá, como no hay volumen en la espalda, pues no vamos a hacer ninguna eliminación, ni vamos a alterar el molde en la sisa, ni nada. Simplemente vamos a trazar la línea recta y acá sí, más o menos a la mitad de la sisa, vamos a trazar esa semicurva para generar ese corte y hacemos las mismas medidas del escote del delantero, 3 en el hombro y acá en el centro de la espalda vamos a bajar 12 centímetros y en el hombro corremos 2. Hacemos ahí la formita, pero a mí se me está olvidando acá un detalle y es que debemos bajar 2 centímetros para revocar el escote, ¿sí? Entonces para poder traer esa línea que estoy haciendo acá, debo bajar 2 centímetros y así ya así puedo suavizar, digamos, o corregir mi nuevo escote de espalda. Bien, bueno, y así queda entonces nuestro molde de espalda, el cual está dividido en dos piezas que serían la pieza número 3 y número 4
para que nuestra blusa en total tenga pues 5 con las mangas, ¿no? El centro de la espalda sale a doblez de tela y el costadito lo vamos a cortar 2 veces. Y para darle acabado al escote de la blusa le vamos a colocar sesgo. Y para ello vamos a cortar sesgos de 3,5 cm en la diagonal de la tela, al bies, al sesgo, bueno, como ustedes conozcan este término. Y la idea es que con esto le vamos a dar acabado a esta partecita que es como una gota que se forma en la espalda y es donde anudamos. Y en la parte que se une delantero y espalda para formar el escote. O si ustedes desean, pueden colocarle a esto una vista para darle un mejor acabado. Es cuestión de gustos. Para sacar el molde de la manga, como es una manga bullonadita, una manga encauchada, una manga con volumen, bueno, estoy trabajando con mi molde básico de manga y se los estoy acá haciendo en otro papel para que ustedes vean todo el proceso. Esta parte yo ya la he hecho, este molde que voy a sacar ya lo he hecho en otros proyectos, pero pues quiero que les quede claro lo que vamos a hacer en esta blusa. ¿Listo? Entonces lo trazo por todo el contorno y el largo ya es a gusto de ustedes. Yo lo dejé un poquito más arriba del codo. ¿Listo? Simplemente lo tracé por todo el contorno. La idea acá es dividir este molde, dividirlo en partes para poder dar aumentos y que quede la manga más grande para que pueda generar el volumen. Entonces lo más importante y lo primero es trazar una línea por todo el centro para dividir como la parte delantera y de espalda, ¿sí? Entonces dividiremos en 3 partes cada lado. La medida no tiene mayor importancia, pero pues si quieren tomar la medida exacta de cuánto tiene la manga y sacan ahí, dividen en 6 partes en este caso y ya, listo. Para el caso yo lo estoy haciendo de 4, 4 y la otra piecita queda un poquito más grande. Ahora entonces trazamos de abajo hacia arriba las líneas llevándolas como a distribuirlo en la copa. Marcamos las piecitas para que no se nos vayan a perder una vez cortemos acá por todo el contorno la manga y dividamos por cada línea que trazamos anteriormente. Ahora, en otro papel donde ya vamos a colocar las piecitas de la manga y va a quedar el molde de la manga terminado, trazamos una línea horizontal. Ahora sí separamos la manga y entonces tendremos 6 partes que vamos a pegar, pero antes debemos trazar una línea vertical más o menos como en la mitad de la línea horizontal que habíamos trazado, ¿sí? Para que esta nos determine ahora la mitad de la manga, ¿sí? Y acá simplemente entonces vamos a empezar a ubicar las piecitas. De la línea vertical hacia un lado vamos a medir 4 centímetros, que es como la amplitud que vamos a dejar entre cada pieza. ¿Listo? Entonces medimos 4 y colocamos la pieza que corresponda según los números que le dimos a cada partecita de la manga. En este caso, pues al lado izquierdo la número 3 y al lado derecho la número 4. Las pegamos y le vamos a dar nuevamente 4 centímetros de separación, pegamos la que sigue y nuevamente 4 centímetros de separación y pegamos la que sigue. Vamos a alargar un poquito la copa de la manga. Entonces acá sería como la copa original y de ahí para arriba vamos a medir unos 4 o 5 centímetros. Esto es para que la manga se vea más paradita en la parte superior, ¿sí? Y debemos pues corregir la forma de la manga, llevando como desde los 4 o 5 que subimos, tratando de darle la misma forma que tiene la manga para llegar a encontrarse con la piecita número 1, que es la que tiene como la formita de la sisa, ¿sí? Esa parte no se puede perder para que cuando se una a la manga quede bonita. Y para garantizar que mantengamos como la misma forma curva, entonces fíjense que doblé el papel a la mitad y voy a calcar la parte de abajo, ¿sí? La parte del otro lado, yo ahí logro verla, ustedes obviamente no, pero yo sí logro verla acá y lo que voy a hacer es como tratar de calcar esa formita de la copa como tal, ¿sí? Para que haya una continuidad de la línea y se vea bonita. Ya de ahí para abajo, pues sí, con la regla curva me voy a apoyar y voy a traer esa línea que repose en la piecita número 6 en este caso para que pues tenga como lo que les decía antes, ¿sí? La misma formita de la sisa. De esta manera, pues acá queda mi delantero y en el otro lado es la espalda
y así me queda entonces mi manga ampliada o escualizada, o bueno, ¿sí? La idea entonces ahora es darle margen de costura y el aumento para el puño o dobladillo de la manga, que en este caso yo lo voy a dejar de 4 centímetros terminado y para eso le aumento entonces 5, porque uno que voltea hacia adentro y quedaría terminada de 4. ¿Listo? Por el resto de lados de la manga yo le voy a dar 1 centímetro. Bien, una vez tengo acá trazadita esta línea que es el largo ya total de mi manga, voy a tener que hacer lo que siempre hacemos cuando tenemos un dobladillo con forma, que en este caso pues la manga tiene una formita como en diagonal por los lados. Entonces no podemos simplemente trazar la línea recta desde el borde de la manga, en este caso de los papelitos, hacia el aumento que dimos, sino la idea es doblar la manga de manera que llevemos el aumento que le acabamos de dar para dobladillo hacia atrás, ¿sí? Entonces estaríamos doblando por la línea de donde pegamos los papelitos, ¿bien? Y acá, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, digamos que calcar la forma del lado de la manga, ¿sí? Pero pues en este caso sencillamente pues recorto, ¿sí? Con la tijera yo recorto ese lado y me queda ya el dobladillo o el aumento de margen de costura, me queda perfecto a los dos lados, ¿sí? Fíjense que queda como en diagonal. Y en cambio, si lo hiciera de pronto en línea recta, pues me haría falta ese pedacito ahí de tela para cuando esté armando la manga. Bien. Bueno, y listo ya el molde, entonces debemos cortar 2 mangas, una para cada lado. Y ahora les explico, estas tiritas son las que vamos a utilizar para hacer el lace up de los costados. Entonces debemos cortar tiras bastante largas y unirlas para poder hacerlas. Estas tiras se deben cortar en la diagonal de la tela y lo ideal es que las cortemos por ahí de ancho de 2 centímetros, ¿sí? Para que cuando nosotros cosamos esta tirita y la volteemos, pues quede así delgadita, ¿sí? O si no, pueden usar un cordoncito que ya venga listo. Vamos a unir acá 2 sesgos y fíjense cómo lo hago. Coloco uno sobre el otro, identifico dónde me quedan los puntos para hacer una diagonal, trazo una línea y ubico uno sobre el otro que me queden los derechos enfrentados. Por la línea voy a coser haciendo retroceso al iniciar y al finalizar para que de esta manera me quede unidas estas dos piezas formando una continuidad. El exceso de tela que me queda por debajo lo corto de manera que me quede una pestañita que me permita abrir las costuras y esta partecita pues si deseo la plancho o si soy capaz de abrirla únicamente con los deditos pues así queda perfecta. Luego vamos a hacer unas tiras que recuerden que estas tiras se hacen con esos mismos sesgos que acabamos de hacer, se cosen al ancho del pie y luego se voltean. En mi caso yo las volteé con aguja e hilo, si ustedes tienen la herramienta para voltearlo, genial. Y a estas tiras es importante darles plancha para que queden muy bien formaditas. Estas tiras se van a utilizar para anudar la blusa y para hacer los ojaletes que son los que vamos a ubicar a continuación. Estos ojaleticos van a ir en el delantero y también en la espalda. En este caso yo acá tengo el centro de la espalda y fíjense que está dobladito a la mitad, lo dejo así doblado y lo voy a ubicar por la parte que está abierta. Del piquete de la cintura hacia abajo medí 5 centímetros, pero ustedes van a medir 2,5 porque yo terminé después quitando un ojalete. Entonces, de la cintura hacia arriba mido 10 y es decir que acá tengo 15 centímetros para hacer unos punticos cada 2,5. Pero les repito, en la parte de la cintura hacia abajo solo marquen un punto después de la cintura. Es decir, que ustedes van a tener ahí 12,5. ¿Listo? Y simplemente hacemos los punticos. Esos mismos punticos los debemos trasladar al otro lado, ¿sí? Porque es la idea de este lace up, ¿sí? Es que nos quede justo en los costados. ¿Listo? Entonces, en el momento en que vamos a unir la pieza del costado, tanto en delantero como en espalda, nosotros aquí debemos tener unos ojaletes, ¿sí?
y pues si se fijan acá lo que estoy haciendo es trasladar esa medida igual que en el otro lado. De la cintura hacia arriba 10 centímetros y de la cintura hacia abajo 2,5. Este mismo proceso lo van a repetir con la pieza del centro delantero y van a hacer los punticos en la unión entre el centro delantero y el costado. Ahora acá, por ejemplo, yo tengo la espalda y la tenía con el derecho hacia arriba. La abro para ubicar los ojaletes en cada lado. Estos ojaletes van a cumplir la función de permitirnos colocar un lace up que va a quedar en los costados. Yo cada tirita la corté de 4,5 centímetros porque determiné que esa es la medida que me sirve para que una vez yo lo doble de esta manera y lo ubique en el costado, digamos acá, ¿sí? Él al momento de coserlo, que es 1 centímetro que ocupa de costura, me quede una orejita para poder pasar por allí el cordón. Entonces la idea es ubicarlos, que el punto que marqué de referencia quede en medio de los dos extremos de la tirita, ¿sí? Entonces acá voy a colocar un alfilercito como para que ustedes se fijen más o menos la manera de ubicarlo, pero realmente los voy a ubicar con aguja e hilo para que sea más fácil. Este es el proceso más largo que tiene la blusa, pero si a ustedes les gustan las blusas o bueno, las prendas como tal con detalles, esta blusa es indicada para ustedes. ¿Listo? Yo hice 2 tiras lo suficientemente largas para anudar en los costados, pero si ustedes quieren pueden reemplazar esto por una cola de ratón o alguna tirita que ya consigan hecha. Y bueno, como ya les había dicho, las orejitas u ojaletes los voy a fijar con hilo y aguja a mano. Entonces tengo una aguja acá enhebrada con nudito al final y voy a empezar a ubicar los de este lado. Si se fijaron, pues ya el otro lado lo hice. Entonces clavo mi agujita por la parte del derecho un poco atrás del punto, ¿sí? Para que cuando vuelva a salir la punta salga casi al lado del puntico y allí empiezo a ubicarlos. Recuerden que la idea es que el punto nos quede en medio de las dos tiritas, ¿sí? De las dos puntas de esta tira, ¿sí? Acá la ponemos y luego la doblamos a la mitad y volvemos a llevar la punta hacia el orillo de la tela. Y realmente, pues esto lo hago pensando en las personas que son principiantes, que no tienen de pronto mucha habilidad para hacerlo directamente en la máquina. Entonces, sin embargo, también hay otra opción que se las había enseñado cuando hice el vestido en hojalillo para mi cumpleaños de este año. También se puede colocar de esa manera, que es con un papelito o así, ¿sí? O directamente en la máquina, si ustedes tienen mucha habilidad, pues lo van colocando de manera que no se les mueva. La cuestión acá es que cuando estamos cosiendo en la máquina, a veces se nos pueden correr estas piecitas y la idea es que nos quede perfecto. ¿Listo? Entonces no pasa nada si nos demoramos un poquito haciendo este proceso, pero lo importante es que nos quede bien hecho. Aquí coloqué 2 y básicamente el resto se colocan de la misma manera, entonces ya eso lo hacen ustedes. Quería que supieran cómo las coloqué yo. Bueno, vamos ahora a trabajar acá con una parte del delantero. Ya tengo fijadas las orejitas, entonces voy a colocarle el costadito y se lo coloco así encima, ¿sí? Voy a fijarlo, acomodarlo, digamos que en la parte de abajo con los piqueticos de cintura, el piquetico del busto y acá pues voy a colocar alfileres. Miren que esto se nos movió. Realmente pues es muy fácil ver que se giró porque la tela es un poco translúcida y aparte pues porque estamos tocando y nos damos cuenta. Acomodamos que esto quede derechito para así poner bien los alfileres y ayudarnos para que nos estén moviendo. Yo voy a colocar y lo ideal es siempre coser con el costado por debajo. ¿Por qué? Porque en este caso tiene una curva bastante grande, ¿sí? Entonces debemos adaptar la pieza de encima a la de abajo, ¿sí? Digamos que la curva de la de encima es un poco más fácil de manipular que la curva del costado. Entonces acá simplemente vamos colocando alfilercitos tantos como necesitemos para poder acomodar y coser de la mejor manera posible. Y empezamos a coser dejando 1 centímetro, que fue lo que le dimos de margen de costura, hacemos retroceso al iniciar y vamos a coser con calma y cuidando que los ojaletes queden bien derechitos. Listo, cosemos ahí hasta llegar a la parte final y hacemos retroceso también.
esta unión de costura se debe direccionar hacia el centro delantero para que los ojaletes queden apuntando hacia el costado, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esto para cuando le vayan a dar acabado en la overlock. Ahora, para retirar el hilito con el que hilvanamos, pues simplemente vamos a cortar una de las puntas, en este caso la de la parte de abajo, y buscamos la punta de la parte de arriba y alamos para sacarlo. De esta manera, como hicimos este lado, vamos a hacer el otro y vamos a hacer igual la parte de la espalda. Una vez terminado, le damos acabado en la overlock y le damos plancha para sentar costuras y que esto se vea muy prolijo. Vamos a unir por hombros, entonces colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y le ubicamos el delantero con el derecho enfrentado a la espalda. Acomodamos los hombros y vamos a pasar una costura a 1 centímetro. Cosemos haciendo retroceso al iniciar y al finalizar, y una vez hecha esta costura le damos acabado en la overlock. Recuerden dejar el delantero por encima cuando den el acabado. Ahora vamos a colocarle la manga, pero previamente debemos fruncir la copa porque recuerden que es una manga bombacha. Entonces ampliamos la puntada, tomamos uno de los dos hilos y lo alamos para amontonar la tela y fruncirla. Recuerden repartir el fruncido de manera equitativa y esta medida de la copa de la manga debe coincidir con la sisa de la manga. Listo, acá ya la ubiqué y deben recordar que la unión del hombro se direcciona hacia la espalda y las uniones de costado, según corresponda, las direccionan hacia el centro, bien sea centro de espalda o centro delantero. Pasamos la costura para unir la manga a la blusa y acá entonces recuerden volver a colocar la puntada como la tenían inicialmente, que puede ser en 2,5, hacen retroceso para iniciar y el margen de costura se sigue conservando a 1 centímetro. Cosemos con mucho cuidado por toda la manga, siempre dejando la manga por encima para que en caso de que veamos que el fruncido está más amontonado en algún ladito o que está más suelto, entonces lo podamos acomodar de manera manual. Terminamos de coser y hacemos retroceso. Acá es importante que el acabado que le den se direccione hacia la manga para que ayude a que pare un poquito. Y acá olvidé mostrarles el proceso de cerrar los costados como tal. Colocamos siempre el delantero sobre la espalda o viceversa, pero que los derechos nos queden enfrentados. Cosemos a 1 centímetro y luego le damos acabado en la overlock. Darle el acabado en la overlock, recuerden que siempre se deja el delantero por encima. De esta manera se direcciona el remallado hacia donde debe ir. Vamos a darle acabado al escote de la espalda. Este paso podía haber hecho antes, aunque el orden de los factores no altera el resultado. Sin embargo, en este caso es más fácil hacerlo antes de unirle los hombros y las mangas y cerrar costados de la blusa, porque pues manipular la blusa ya completa es un poco más difícil que se me le lengua la traba, manipular la pieza solita. ¿Listo? Entonces doblé el sesgo a la mitad. El sesgo tiene el derecho hacia afuera y la blusa está con el derecho hacia afuera, es decir, me quedo derecho con derecho. Coloco acá los extremos del sesgo alineados con el orillo del escote y voy a coser aquí al ancho del pie por todo el escote de la espalda para fijar el sesguito. Y pues como se pudieron dar cuenta, sí se puede hacer, pero sí es un poco más dispendioso. Entonces háganlo primero, por favor. Cortamos el pedazo de sesgo que nos sobre después del escote y ahora vamos a hacer unos piqueticos por toda la costura sin ir a cortar la costura que acabamos de hacer. Estos piquetes son para poder voltear de mejor manera el sesgo. Recuerden que cuando cosemos partes muy curvas es mejor ayudarle acá en este caso con piqueticos para que se voltee muy bien. Listo, lo volteamos y nos queda por el revés. Vamos entonces a voltear el sesgo y sobre el revés de la blusa vamos a coser. En este caso recuerden que si el margen de costura donde hicimos los piquetes anteriormente se sale después de que traigamos el sesgo encima, pues debemos cortar un poquito, ¿sí? Para que esto no se vaya a salir porque no tiene por qué salirse. Entonces simplemente lo volteamos encima. En esta parte ustedes si desean se pueden ayudar de la plancha para direccionar de mejor manera el sesgo hacia el revés, o pues en este caso la popelina realmente es una tela muy fácil de trabajar que siento yo que no hay necesidad, pero pues a veces esto ayuda para que los acabados se vean mucho mejor. Entonces listo, volteamos muy bien
de manera que ese sesgo se vea parejito, que no se vaya a ver más grueso en los lados ni nada. Realmente esta parte, el grosor de esta parte se da con la costura anterior, ¿sí? Pero pues es importante que acá rectifiquemos y que al voltear el sesgo nos quede parejito. Cosemos por todo el orillito y me van a disculpar, pero tenía el zoom de la cámara y no me di cuenta. Quedó como muy encima la costura, no se alcanza a ver la aguja, pero pues ahí vamos cosiendo, ¿no? Entonces por todo el orillito vamos fijando el sesgo para que quede hecho el acabado del escote de la espalda. Una vez terminado, sí o sí debemos darle plancha para que todas esas arruguitas se vayan. Para colocar el sesgo del escote, entonces vamos a tomar la mitad del sesgo. Recuerden que este debe quedarnos bastante largo para que nos queden unas puntas para anudar en la espalda. Y lo colocamos abierto derecho sobre el revés de la blusa, haciendo que coincida en el centro delantero, ¿sí? Vamos a colocar acá un alfilercito, luego colocamos otro en un hombro y luego llegamos a la punta del escote de la espalda. Empezamos a coser al ancho del pie. Recuerden que dejamos derecho con revés, derecho del sesgo en el revés de la blusa. Y acá vamos a ubicar, si casualmente acá nos quedó una unión de sesgo, pues recuerden que debe quedar abierta la costura. Cosemos haciendo retroceso al iniciar y vamos con calma cosiendo nuestro sesgo, que queden bien alineados los orillos del sesgo y el orillo de la blusa. Cosemos ahí hasta llegar al otro extremo del escote de la espalda. Tengan en cuenta que deben direccionar la unión de los hombros hacia la espalda. Cuando lleguen al otro extremo del escote, entonces acá vamos a hacer retroceso. Ahora lo que vamos a hacer es traernos el sesgo hacia el derecho de la blusa. Entonces lo doblamos a la mitad y lo volvemos a doblar para que quede sobre la blusa. Acá les estoy repitiendo el proceso. Y la idea es que la costura que hicimos anterior nos quede metidita dentro del mismo sesgo. Vamos a ir doblando todo el sesgo y lo vamos a acomodar para fijarlo con alfileres desde un extremo de la espalda hasta el otro lado de la espalda, donde tenemos la aberturita, ¿sí? Para poder fijarlo. Luego, la tira que está suelta la vamos a doblar las dos puntas hacia adentro, que queden justo en la mitad, y volvemos a doblar, ¿listo? Para que ellas queden guardaditas dentro del mismo sesgo y le podamos dar acabado a esa tira que nos va a hacer las veces de lazo para anudar en el centro de la espalda. ¿Listo? Vamos a coser esta parte. Iniciamos entonces por uno de los extremos y vamos a coser teniendo en cuenta que como doblamos la pieza a la mitad, en la parte de abajo esté alineada con la de arriba para que nos quede unida y cerrada esta tira. Puede pasar que estemos cosiendo y se corra, entonces queda un huequito. Cuando ya vamos a llegar a la parte de donde está la blusa como tal, entonces debemos guardar muy bien ahí, digamos que el centro de la espalda en este caso, que es donde inicia el escote, para que quede bien dentro del sesgo. Obviamente esta pieza nos debe quedar siempre a la misma medida y ella va a quedar a la vista. Entonces esta costura nos debe quedar muy derechita y siempre por todo el orillito. Hagan este paso con calma para que todo les quede bien hechecito, que se vea una costura bonita, que los acabados hablen por la prenda. Si quieren, ayúdense con la plancha primero para que les sea más fácil hacer esta costura. Bueno, recuerden que la costura es para disfrutarla, no es para que nos frustremos, es una terapia. ¿Listo? Una vez terminado, ahora sí, pues yo reviso que todo me haya quedado bien y paso a planchar para sentar muy bien estas costuras, retiro excesos de hilo, bueno, que todo haya quedado bonito. Y pues bueno, esta es la función de esas tiras, cerrar la blusa en la parte de la espalda. Entonces acá les comparto un tipcito para que el lazo les quede perfecto. Hagan primero la lazada de la mano izquierda para que las orejitas del moño se vean bien organizaditas y derechitas. Bueno, vamos a hacer la manga, entonces el puño como tal. Yo le voy a colocar este elástico y este tiene 3 centímetros de ancho, pero en esta ocasión no lo voy a colocar como normalmente lo hago. Voy a formar el canal y voy a dejar un huequito para luego colocar el elástico. Entonces vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro y luego
3 centímetros y 2 milímetros, ¿sí? Porque debemos dejarle un poquito de holgura para que el elástico pueda entrar con facilidad, ¿listo? Acomodamos ahí muy bien que nos quede el doblez que necesitamos. Si tienen guía de imán, van a ubicarla de acuerdo a la distancia de la aguja hacia afuera para que ella les ayude a mantener como, digamos, el margen siempre de costura. Entonces vamos cosiendo y de cierto modo vamos rectificando de vez en cuando que el ancho si nos esté quedando parejo. Recuerden que debemos dejar un espacio sin coser, entonces cuando lleguen al final pues no cosan unos centímetros antes para que pueda quedar el huequito para por allí introducir el elástico. De acuerdo al contorno de mi brazo donde me va a quedar el puño, yo corté este elástico teniendo en cuenta que me ajuste un poquito, más no que me apriete. La idea es que este cumpla la función de hacer que la manga se sostenga para que se vea bombacha. Voy a colocarle un ganchito en una de las puntas y lo voy a pasar por dentro del canal que acabo de hacer. Tengo que pasarlo con mucho cuidado, teniendo la precaución de que este quede derechito, que no quede torcido ni volteado dentro del mismo canal. ¿Listo? Una vez ya termino de pasarlo y llego al otro extremo, halo las dos puntas, pero acomodo que quede todo derecho, de manera que pueda unir estas puntas, sobreponer una en la otra y coloco acá un alfilercito para poder pasar a la máquina y coser esto. Acá hago una buena puntada, hago bastantes veces retroceso para que ese elástico no se vaya a soltar. Luego entonces lo guardo dentro del canal y lo acomodo que me haya quedado todo pues bien derechito. Listo esto, que ya quedó bien distribuido, me fijo dónde quedó el huequito que tiene abierta la manga como tal, el puño, y lo voy a cerrar. Es importante que acá no se toque el caucho con esta costura, pues este debe quedar libre dentro del puño. Lo acomodamos y listo.